Gracias por continuar con nosotros. ¿Está César en línea? Sí. Así es, vamos a saludar de inmediato a Oscar Alejandro Guedes. Bienvenido, Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches para ti, buenas noches también para César y por supuesto para toda la República Dominicana y para todos los que nos siguen desde donde quiera que estén, porque sé que tu programa es muy visto fuera también del territorio dominicano. Oh, pero ven acá, estamos en una plataforma, este grupo Panorama le está comiendo los caramelos a todo el mundo. ¿Quién es el dueño de esto? Es un tal Miguelito, ¿verdad? Mira cuánto sabe ese muchacho. Mira, Oscar, el tema que nos ha ocupado durante meses en la discusión contigo, venimos prácticamente desde el 5 de enero con el tema de la situación política en la región. Tú ves el panorama político en nuestra región del Caribe, subregión del Caribe, Norteamérica, Sudamérica, el Caribe. ¿Lo ves más claro? ¿Cómo ves el escenario, la situación hoy Cuba, Venezuela ya muy definido? ¿Cómo ves el escenario? Bueno, el que has visto como más definido sigue indefinido, porque la situación de Venezuela sigue sin ser clara, porque sí, Delcy Rodríguez sigue al frente del gobierno, no va a haber las elecciones pese a lo que ordena la Constitución y la ley venezolana, que ordena que deberían hacerse elecciones ante una ausencia en 30 días, ante ausencia del presidente, ante ausencia definitiva del presidente de la República. Pero el problema es que ahí hay una indefinición, porque aunque los organismos internacionales ni los gobiernos de la región reconocen a Maduro como presidente, él no se sabe si es definida o indefinida porque todavía no tiene una condena. Pero es que no tiene que estar condenado ni tiene que haberse muerto para que la ausencia sea definitiva. Es evidente que es prisionero de un gobierno y por tanto al estar prisionero de un gobierno, sin razón, ese no es un tema que vamos a considerar aquí, no puede ejercer su cargo y al no poder ejercer su cargo de manera definitiva deberían realizarse elecciones. Pero además, Venezuela sigue en una situación complicada porque la situación económica del país sigue sin recuperarse al 100%, porque por supuesto, después de tantos años de crisis económica, de sanciones, de manejos complejos de la economía, de hiperinflación, de hiperdevaluación, obviamente que la situación todavía no termina de salir a flote y en semanas recientes en Venezuela ha habido protestas, paro de transporte, por ejemplo, del transporte ¿Y el tema público de los presos políticos no han sido puestos en libertad? Bueno, muchos se supone que ya han salido, cientos de ellos, cientos de personas han sido liberadas. Hay también casos de personas que no se sabía que estaban presos o que no se consideraban en algunos casos, la gente no lo consideraba presos políticos, pero les han dado la libertad, etcétera, etcétera. De manera que la situación en Venezuela sigue siendo compleja, sigue requiriendo atención el país y Delcy Rodríguez y el gobierno venezolano pues siguen haciendo frente a múltiples desafíos, entre ellos el tema de las sanciones económicas de parte de Estados Unidos, entre ellos la recuperación de la industria petrolera venezolana, que ya sabes que tiene muchos años paralizada. Pero ha mejorado mucho, está en este momento promediando cerca de 1 millón de barriles diarios de petróleo. Pero debería acercarse a 2.800.000, 2.500.000, a 3 millones. 3 millones, depende, porque también depende porque de cómo faltaría mucho el tiempo para llegar a ese número porque la infraestructura se quedó obsoleta. La infraestructura se paralizó, no es tanto que se queda obsoleta, es que al tú paralizar los pozos de extracción y al paralizar... Poner esa máquina a caminar... Volver a ponerla a caminar requiere muchas inversiones y tener el dinero disponible para esas inversiones y tener el mercado donde colocarlos, a pesar de la situación ahora en los mercados globales de petróleo, toma su tiempo y toma su inversión. Ahora, Alejandro, hay una proyección de este año de crecimiento del PIB de entre un 10 y un 14%. Yo me imagino que eso va a tener un impacto en la economía venezolana. Sin duda, estamos hablando de un efecto rebote tremendo, muy positivo, muy necesario, que la gente comience pues a coger aire, a coger espacio, digamos, holgura en el bolsillo, porque han pasado muchos años de una situación muy, muy difícil la que ha vivido muchísima gente en Venezuela y ya se ven ya hay algunos signos de recuperación económica, pero todavía falta que se levanten por completo y lo importante, las sanciones. Las sanciones y que ellos tengan acceso a cuentas y a fondos
que tienen en bancos extranjeros que no han podido tener acceso a los que mismos. tienen congelado. Sí, que los tienen congelados. Y además, el Reino Unido mismo tiene congelado el Reino Unido tiene todo el oro venezolano lo tiene una fuerte secuestrado. reserva de oro que no sabemos si las autoridades británicas están dispuestas a devolverlo, porque sabemos también las dificultades económicas que está atravesando Europa. Sí, pero en y este más momento, el Reino Unido, ¿no? En este momento yo dudo que le flojen esa parte, pero en el caso de Justamente. la relación con Estados Unidos, luce muy fluida. Ya tienen embajadora, tienen la embajada funcionando. Yo vi que le estaban dando pintura al edificio. Y en el caso de... Pero ya tiene todos sus funcionarios. Y he visto 3 o 4 secretarios de Estado llegar al escenario. Y también he visto importantes inversionistas llegar a Venezuela. Sí, se supone que esto tiene que aligerar la carga económica, que esto tiene que movilizar la economía, a reactivar la economía, pero por supuesto... Y comenzar a generar empleo. Por supuesto, ¿no? Y empleo de calidad, recuperar la capacidad de emplear y de emplear con calidad. También se tiene que recuperar la estabilidad, la capacidad de que tú inicies un proyecto, por ejemplo, y que no tengas que cerrar a los 3, a los 6 o a los 8 meses, como viene pasando en los años recientes, porque la volatilidad de la economía y el tema de la inflación es rampante, obliga a muchos... Y el tema político. No, pero finalmente la volatilidad política no te afecta si no te afecta la economía. Claro. Marco Rubio definió... No, pero los inversionistas buscan territorio, buscan sitios que tengan una estabilidad no solamente económica, sino política y jurídica. Por supuesto, César. De hecho, estamos hablando por ejemplo, cuando hablamos de inversión extranjera, sin duda necesitas un marco jurídico y una estabilidad política. Eso yo lo he estado resolviendo, porque al vapor hacen una ley. Claro, pero tú tienes que tener garantías de que la ley se va a cumplir. Ah, claro. De que la ley se va a cumplir y tienes que efectivamente demostrar que puedes hacer cumplir la ley y que la ley va a ser favorable a los intereses de las inversiones y de los inversores. Pero más allá de eso está el tema de la volatilidad económica, a la que yo me refería ahora, que muchos emprendedores, muchas personas han iniciado proyectos en los años recientes, en momentos en que sienten en que, bueno, la economía se está moviendo, pero la volatilidad económica los obliga a cerrar a los 3, a los 6, a los 8 meses. Es un problema grande que tú inicies hoy, por ejemplo, una importadora, no sé, de zapatos y a los 6 meses cuando se te acaba la existencia o cuando... No tienen cómo hacer un zapato más y tienen una orden puesta y cogiste los cuartos por avanzado. Es un problema. Es un problema. Ahora Alejandro, con el precio que tiene ahora mismo en el mercado el petróleo, se supone que le va a entrar una cantidad de dinero que no se estaba contando, porque a medida que el precio sube, más dinero le va a entrar. Sí, pero ahí entra lo que decía al principio, la capacidad de producción tiene que estar lo más óptima posible y todavía no se ha llegado a esos puntos. Todavía no se ha llegado a ese... Sí, pero antes del 3 de diciembre, de enero, la producción en Venezuela era alrededor de 300, 400 mil. Pues ya estaba como barriles. Por 800, más o menos. Y ya hoy está superando el 1.000.000 de barriles. Y tiene que seguir creciendo. Como dice César, si ellos lo vendían, porque ellos no lo venden al precio del West Texas, ellos lo venden un poco más barato. Sí, el petróleo venezolano por su capacidad. Un precio como de $7 más barato. Porque tenía sanción en el mercado internacional. No, es el precio natural porque tiene mucho azufre, es un petróleo muy pesado. Sí, el petróleo venezolano pero además de que tenía sanción. No, pero es que por naturaleza lo venden más barato. El petróleo venezolano siempre es menos valioso por su o menos peso, porque por son lo muy pesado, limitadas, es muy limitada lo ácido. Las refinerías que lo pueden trabajar son muy limitadas, pero además que requiere mayor inversión en catalizadores y en refinación, requiere mayor me llamó la atención esfuerzo. Que Venezuela no había explotado nunca el tema del gas natural y Estados Unidos está estableciendo una infraestructura, está disponiendo una inversión para comenzar a extraer, a envasar, porque lo tienen y lo emiten a la atmósfera, gas natural. El gas siempre ha sido uno de esos negocios que han requerido mucha inversión y que Venezuela no había tenido en los últimos 12, no son pocos, 12, 13, tal vez 14 años, no había tenido la oportunidad de
afrontar la inversión que se requiere Exacto. para la explotación del gas, porque antes de eso y durante décadas el gas en Venezuela se quemaba en la torre de la... Sí, de la- sí, de- en la- ahí, en la torre de ahí extracción. aprendimos a verlo. Sí, 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 pero se utilizaba mucho en el mercado interno. Local. Sí, en el mercado local se explotaba y se aprovechaba muchísimo. Hay ciudades que tienen que por años tenían, por ejemplo, gas directo a las casas como el servicio de agua, Ok. por ejemplo. No es en todas partes, no es en todo el país, no es la generalidad, pero hay localidades y hay puntos en donde eso se logró desarrollar. Veamos Obviamente hay que seguir desarrollándolo y obviamente para eso hay que hacer grandes inversiones y hay que eliminar la totalidad de las sanciones. Y yo creo que América Latina necesita a Venezuela más que nunca. Sí, porque si no tenemos a Guyana ahí, porque Venezuela se puede ir para el carajo también, porque tenemos a Guyana a punto de comenzar a producir petróleo. Pero mientras... Yo vi un amigo de Marco Rubio llegar a Guyana y a ese grupo al que él representa le roncan. Pero mientras, lo mejor es que estén produciendo todos los que puedan producir en la región. Sí, claro. Y ¿Por para qué? nosotros también es más conveniente. Claro, porque además mayor competitividad, además mayor capacidad de producción y por supuesto mayor accesibilidad y más con el desafío que está viviendo el mundo hoy con la guerra en Medio Oriente, que hoy leí que el presidente Trump hablaba de 4 semanas más para terminar el conflicto. Van 4. Él dijo que eran 5. O sea, Él dijo que eran de 4, su secretario de guerra dijo que eran 6, pero esto va como para 8, para 10. como Mira una mínimo. cosa, Oscar. Esto no se sabe para dónde va. Mira una cosa, Oscar. El tema, el amigo Rubio, Marco Rubio, definió que en Venezuela estaría desarrollándose 3 etapas en su visión de conjunto en el mediano o largo plazo. Una primera etapa que era de contención, que la vimos aquí al momento de iniciar, ¿verdad? En los primeros días, 2 o 3 días después de llevarse a Maduro amarrado. La segunda etapa era de estabilización, decía él, y una tercera etapa ya de desarrollo, de crecimiento, ¿estamos ya, tú crees, en la segunda etapa? Sin duda, Venezuela está atravesando ahora un momento en el que se supone que debe lograr la estabilidad completa en cuanto a lo económico, en cuanto a lo político. Decía al inicio, no es sencillo estabilizar todo porque hay desafíos urgentes que hay que atender. La situación del sistema escolar, la situación del sistema de salud, la situación de la infraestructura interna del país, el transporte, el costo de vida, la gente, por Pero supuesto. ya tienen suministro, por lo menos hay en góndola, hay productos y tienen... Pero eso ese problema ya estaba resuelto. Ah, ok. El problema de la escasez ya estaba resuelto desde hacía, no te voy a decir que hace 10 años, pero sí como desde 2018 ya se venía, a pesar de que ese es uno de los años más difíciles para la economía de Venezuela, el 18, el 17. A pesar de eso, el problema de la escasez por ahí ya se estaba resolviendo y ya no era un problema. El problema era el costo de vida y la devaluación de la moneda. Y la Que devaluación... todavía está en un 600% anual, Alejandro. Sí, porque la devaluación de la moneda obedece a causas múltiples. Una de ellas, la especulación, que existe. Y cuando te hablo de la especulación, ni siquiera voy a hablar de que si la especulación como uno está acostumbrado a verla en cuanto a la macroeconomía, que son grandes compradores de moneda y de divisa para generar vectores de inflación. No. La gente en la calle especula con el costo de la moneda. La gente con $10, con $5 se especula. Entonces, mucho más allá, pues más arriba y con mayores volúmenes de consumo y de adquisición de divisas, obviamente que también hay especulación, pero también son múltiples los factores que han generado la devaluación de Venezuela, ¿no? La especulación es solamente uno de ellos. Mira una cosa, Oscar. Veamos el caso Panamá en nuestra... Panamá no. Menciono Panamá porque hoy vi la noticia que tiene 2 días en circulación de un gran barco, un portaaviones, el USA Nimitz, que está cruzando Panamá, pero parece que va a Sudamérica. Aunque cualquier cosa dura unos días ahí y nos acercamos a Cuba. Pero ese caso de Cuba luce que terminará en un estatus tipo Venezuela.
¿Tú conoces al cangrejo en Venezuela, en Cuba? Mira, yo no sé si termine en un caso Venezuela, porque el gobierno cubano y la gente en Cuba es distinto a Venezuela. Los contextos son diferentes. El gobierno en Cuba, yo creo que... Sí, pero la crisis en Cuba es mucho peor que la crisis en Venezuela. Y Sí. en algún momento ahí habrá un alboroto multitudinario. Los ha habido. Bueno, pues Cuba atravesó, por ejemplo, el periodo especial y no pasó nada. Sí, pero ahí había todavía mucha identificación con la revolución. Hoy Sí. la revolución hasta en Cuba está desacreditada. Pero el tema también de la revolución cubana no es solamente el tema de que, sí, o sea, con los años obviamente se va perdiendo la identidad, y más en los tiempos de hoy donde hay redes sociales, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Pero es que también el pueblo cubano identifica que Estados Unidos cerró la puerta que ellos mismos habían abierto. Entonces también esas contradicciones juegan un poco en favor del gobierno Sí, cubano. porque si se hubiese llevado a cabo o ampliado, desarrollado, no se hubiese troncado el plan Obama, la historia de Cuba fuera otra hoy. Y no tendría la administración Trump ningún problema. Exacto. Que parece que no lo va a tener tampoco. Pero ahí hay un muchacho, Guillermo Rodríguez Castro, el cangrejo, que parece que dice Donald Trump, que es la niña mimada como nieto de su abuelo, el señor Castro, Raúl Castro. Y parece que tendrá un rol, que nunca ha tenido rol de gobierno ni de funcionario, pero parece que estará jugando un rol tipo Delcy Rodríguez. Eso no es sencillo de hacer. En Cuba eso no es sencillo de hacer. Acuérdate que Cuba... No. Cuba es lo que diga Raúl. Bueno, Hoy es lo que diga Raúl. Pero además Cuba tiene un Congreso bastante amplio, Sí. bastante representativo. Y unas Fuerzas Armadas muy bien orquestadas. Y unas Fuerzas Armadas, no digamos bien armadas, pero bien orquestadas. Bien armadas, no bien... Bien orquestadas. Son el sector de poder, es el bien partido de poder. Bien consolidada. Entonces no es tan simple, no es tan sencillo. Y con lo que está ocurriendo en Medio Oriente, yo no veo tampoco a la administración Trump abriéndose otro frente, porque ya creo que tiene suficientes. Sería insensato. ¿Y hay alguna duda? César, ¿Hay alguna duda sobre la insensatez? Bueno, pero tú no puedes, nadie puede pretender que es Superman. Tú no puedes abrirte tanto frente cuando tú tienes un frente ahí que se puede abrir en cualquier momento de que China se apodere de Taiwán. Entonces, No, mira, no, China está dando lesión. China acaba de invitar a la oposición, que es afín a una cercanía con China, y esos taiwaneses que nunca han querido tener contacto ni de la oposición ni del gobierno, aunque han tenido posiciones contrarias, lo está llamando, mira, ven, vamos a hablar, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a hacer... no, porque China quiere está dar... jugando a una clase política. No, le está dando una lesión a Estados En Unidos. el pasado. Le está dando una lesión, se la dio con los aranceles, se la dio con la guerra, con la tercera guerra mundial que inició Donald Trump con los aranceles, y se la está dando ahora con esta situación de Taiwán. Pero mira una cosa. mira, es que lo de Taiwán, a ver, a China no le conviene y China no desea una toma violenta de Taiwán. No, pero además tiene Japón de frente. No es ahí. deseable. No, y el problema no es nada más Estados Unidos, que tiene Japón de frente ahí. Es que no es deseable porque además le va a poner de espaldas a una comunidad internacional que Estados Unidos se la está poniendo de frente. Porque el conflicto de Estados Unidos con la Unión Europea y con el Reino Unido, con la mayoría de sus más grandes aliados de la historia. Es sirviéndoselo. Bueno, pero ya está Canadá. Sí. No vayamos más lejos. Increíble. Canadá firmó un acuerdo de No, y Gran Bretaña fue, y Alemania fue, y Macron Inglaterra fue. también. Todos. Y Francia también. ¿Por qué? Entonces China, ¿para qué le conviene a China? ¿Qué le suma a China una toma por la fuerza? Cuando su interés es comercial. Cuando y su mientras interés más es- le Porque abren China- comercio. Y su interés es comercial y ese desarrollo comercial de China solo es productivo y solamente es beneficioso si hay estabilidad. Correcto. Si Sí, hay sí. estabilidad, como Y- dicen, y- los mafiosos de las películas, las guerras son malas para los negocios. Entonces a Sí, China pero no le China conviene. está jugando, Oscar, como dije ahorita, una Ajá. clase política
diferente a la del pasado y que esté más en consonancia con ellos. Porque no, pero esa clase política es vieja. Comercial de Taiwán es China. Esa clase política es vieja. Xi Jinping es viejo y sabe lo que está, ¿eh? Ya el sustituto de Xi Jinping. Estoy hablando de la de Taiwán. Tú dices la de Taiwán. Tienen otra visión Taiwán también, correcto, César. Tienen otra visión. Sí. No, pero lo que está ocurriendo en Medio Oriente, lo que está haciendo es desgastando internacionalmente el prestigio y la confianza del mundo en Estados Unidos. Está destruido totalmente. Lo cual es muy grave, porque Destruido Estados totalmente. Unidos, parte del patrimonio político, del capital político global que ha adquirido, lo ha adquirido gracias a esa confianza y a esa moralidad que nos ha demostrado. Y la solidaridad y el compromiso con sus amigos y sus aliados, y resulta que ahora ha traicionado. El petrodólar. El petrodólar. Ha traicionado a todos los amigos. Eso es peligroso en la actual realidad global. Ahora, Oscar, vamos a quedarnos en Estados Unidos un momentico, porque en Estados Unidos yo noté como trascendente dos acontecimientos este fin de semana. Por un lado, está el Partido Republicano con un congreso, un foro nacional de su liderazgo, evaluando la solución post-Trump. Oye, ¿en qué momento? Evaluando la solución post-Trump. Cuando el presidente Trump solamente tiene un año y un par de meses en el gobierno. El Congreso, búsquenlo para que ustedes lo vean, el Congreso de este fin de semana del partido, liderazgo del partido, analizando en un foro qué ha de pasar, cómo construir el partido post-Trump. Y claro, ahí está Rubio y está Pence como opciones. No tienen más. Y en el caso de la población que luce muy aglutinada, ha tomado como bandera el no Kim, el no rey contra Donald Trump, pero parece una manifestación social, una expresión social sumamente importante. Es que recordemos que... Ángel, en la última encuesta de hoy está marcando un 33% de aceptación. ¿Quién? El presidente Y hay Trump. una encuesta que le da un 29%. Pero de aceptación al presidente. Al presidente Trump. Al presidente. Sí, porque es que ha metido al país en una guerra. Ahora, a esta hora. Pero antes de la guerra ya estaba en el suelo. A esta hora, no, pero esa guerra ha catalizado, así como esa guerra ha catalizado todos los problemas de la economía mundial y de la geopolítica, también ha catalizado los descontentos dentro de los Estados Unidos hacia el gobierno. A esta hora hay gente en Estados Unidos que no sabe de hace 2 y 3 días de un familiar que está en el Navy o que está en algún cuerpo militar porque no sabe a dónde los han mandado. O a esta hora hay gente que tiene un hijo, un esposo, un nieto, un hermano que está en la Fuerza Armada de Estados Unidos y Sí, porque solamente cuando los tenían pueden hablar... desplegados en Afganistán sabían que estaban en Afganistán. Cuando los tenían desplegados en Irak, estaban en Irak, pero ahora no se sabe a dónde están, es verdad. Y todos los que estaban en las bases del Medio Oriente que están bajo ataque, también hay incertidumbre. Hay algunos que solamente pueden llamar 5 minutos al día a su casa en Estados Unidos y no pueden decir dónde están. Esa incertidumbre... No, hay mucha censura de parte del Ministerio de Defensa. El ministro de Guerra es un guardia y sabe de eso. Bueno, pero Ese dentro, no sabe de nada. Pero dentro de los veteranos estadounidenses, los generales con más experiencia, ya muchos pasados a retiro en Estados Unidos, tienen sus reservas con el Pero mi pregunta va dirigida, Oscar Alejandro, a esa conjunción de esos dos elementos. El momento político que está viviendo el partido de gobierno, el momento político que tiene todavía la oposición sin definir posibilidades de futuro, aunque se ve al gobernador de California, y el movimiento social. Esos tres elementos cuando se conjugan. Tú que tienes expertise y tienes una analítica permanente de la conducta. Mira, a mí me sigue preocupando la situación de Estados Unidos. Jürgen Habermas, que murió recientemente, ese gran pensador y filósofo alemán, ya alertaba de que el surgimiento del mundo digital fragmenta la opinión pública y por tanto al fragmentarla la diluye y facilita el ascenso de liderazgos autoritarios. El problema es que con la masificación de las redes sociales y sus algoritmos que solamente crean cajas de resonancia,
que polarizan la opinión de los ciudadanos, cada quien se va encerrando cada vez más en una línea de pensamiento que es muy personal, que es muy propia. Que ya está llegando aquí también. En todas partes del mundo. Y no existe la posibilidad de debatir con nadie en el exterior, en el exterior, en la sociedad, acerca de lo que tú piensas y acerca de cómo estás viendo el mundo y a cómo estás viendo tu propia sociedad, por esa polarización que se da producto del consumo excesivo de redes sociales. Eso limita la capacidad de unificación y construcción de corrientes políticas sólidas. Y entonces solo triunfan en ese escenario las corrientes políticas más extremistas, que son las que pueden lograr, sí, un caudal de apoyos. En ese sentido, el movimiento MAGA lo ha aprovechado muy bien y se ha unificado, se ha consolidado al punto de arrastrar a su corriente a gente que no son del movimiento MAGA, por ejemplo, Marco Rubio. Pero ellos también han tomado una línea no extremista. Claro, está J.D. Marco Vance. Rubio lo arrastró el poder. Claro, lo arrastró el poder precisamente, lo lleva el poder. Pero es un movimiento que él necesita para si quiere ser presidente, entonces tiene que... Pero fíjate, ese es el tema. Semana, Alejandro, en esta semana hubo elecciones complementarias a la senaduría estatal en la Florida, donde vive Donald Trump, que ganó por un margen amplísimo. Y una demócrata ganó por un margen bastante amplio. Pero el mes pasado hubo elecciones en Miami-Dade y ganó el alcalde de demócrata que tenía 30 años que no ganaban los demócratas. Y en Luisiana que nunca ganan los demócratas. Donde vive Trump. Sí, en Mar-a-Lago. En Mar-a-Lago. Porque el problema, porque el tema es esa polarización. El tema es esa polarización. Es que el mismo grupo MAGA se siente decepcionado de Donald Trump. Claro, se está dando una fragmentación dentro del Partido Republicano, porque los MAGA, J.D. Vance, por ejemplo, que sí es un representante bastante... Es un trompito, una copia mala de Donald Trump, un trompito. Sí, pero es mucho más moderado. Es más moderado y es MAGA de verdad, es Make America Great Again, es América primero, es no a las guerras que nos desgastan la economía y que nos llevan a combatir en escenarios y en luchas que no son nuestras. Sí. Eso lo ha alejado de la figura del presidente Trump. Yo tengo mucho tiempo que no veo a J.D. Vance. Se siente lejos, se siente distante. Sí. ¿Se siente o se coloca? Tal vez es que se coloca lejos del presidente, porque tal vez sabe... Pero ese comportamiento social, Alejandro, finalmente. No, el comportamiento social que se está dando en Estados Unidos es que por fin, ante la radicalización de las posturas, sobre todo desde el gobierno, el volver a las guerras que nos dijeron que no íbamos a tener, la política de persecución contra los migrantes, sean como sean, y a lo que dé, lo que están haciendo en los aeropuertos, por ejemplo, de Estados Unidos, abordando incluso aviones para sacar a pasajeros solamente porque les parece que pudiera ser un latino, aunque sea un estadounidense. Evidentemente eso está radicalizando entonces a otros sectores sociales que, aunque estaban fragmentados, fíjate que Donald Trump gana las elecciones en un escenario de fragmentación política total, también por los errores de los demócratas, los está unificando en torno a lo que sea con tal de salir del presidente. Eso puede llevar a un periodo de inestabilidad política en Estados Unidos. Tenemos que vernos para ver entonces el perfil de las elecciones de noviembre. Las elecciones de noviembre van a ser muy interesantes, hay que analizarlas, hay que ver cuántas posiciones se van a elegir, cuántas de verdad pueden ganar los demócratas y cómo quedaría reconfigurado el Congreso, ambas cámaras, para ver si es posible o no lo que muchos analistas dicen. Yo estoy seguro que la de representantes la pierde en este momento. Gracias, José. La pierde, pero estará pero quienes ganen, punto de perder el Senado también. Pero quienes ganen estarán en posibilidad de hacerle un juicio político a Donald Trump. O de presionarlo lo suficiente como para poder ponerle control. Con ganarlo es suficiente, patrón. Porque el presidente está movilizando tropas y está agrediendo o está atacando a varios países extranjeros. Ha declarado una guerra sin autorización del Congreso. Ya lo dijiste tú. Ya lo dijiste tú. ¿Y quién le pone el control? El Congreso, pero estaba ausente, parece que ahora quiere ponerse presente. Gracias, Oscar Alejandro Guedes. Amigo, tenemos un tema pendiente. ¿De acuerdo?
Agéndeme. Agendado está. Vamos a la pausa, regresamos.